El día de hoy les presentaremos diferentes maneras de comunicación no verbal de los bebés y la conexión que tienen con sus cuidadores primarios. ¿A qué me refiero con cuidadores primarios? A mí me encanta ver cómo las personas que están cerca de un bebé se transforman. Pueden ser personas muy serias y en ocasiones al tratar de comunicarse con un bebé hacen caras, empiezan a usar sus manos, inventan palabras, etc. Ay, a mí me pasa todo el tiempo con mi sobrino. Yo me trato de comunicar con él haciéndole caras, gestos y ya siento que estoy empezando a dominar su lenguaje. Cuidadores primarios son las personas que están directamente a cargo de los bebés, niñas y niños. Por ejemplo, mamá, papá, abuelas, abuelos y demás cuidadores. Hoy Evelyn nos explicará cómo la comunicación no verbal es tan importante como la comunicación verbal, más cuando se trata de bebés o niñas y niños muy pequeños que todavía no saben hablar. Sí, sus palabras pueden sonar distintas. Lo importante es que intenten comunicarse con los recursos que hasta ahora tienen. ¿Puede ser que no comprendamos las palabras? Sí, lo importante es adaptarse a su lenguaje, escucharlos atentamente y devolverles la mirada o la sonrisa. Yo creía que todos a mi alrededor me veían como una loca. Pero sí es magnífico comunicarse así. Siempre hay que hablarle a nuestro bebé, hija, hijo o sobrino, porque para ellos es muy importante escuchar el lenguaje, aun cuando no pueden hablar. Y podemos hablarles con palabras que conocemos, pero también podemos jugar a inventar nuestro propio lenguaje. Eso hago todo el tiempo con mi sobrino. También es importante prestar atención a nuestros gestos y acciones, a nuestra manera de comunicarnos no verbalmente. Cuando hablamos con los bebés y niños pequeños, debemos mirarlos a los ojos y observar sus reacciones. Veamos el siguiente video para seguir profundizando con el tema de hoy. Mona trabaja en un circo con una pelota grandota, grandota. La rueda para arriba, la rueda para abajo. Se sienta, saluda y come pescado. ¡Am, am, am! ¡Am, am, am! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así. Miau, miau. No, Bartolito, ese es un gato. Bartolito era un gallo que vivía muy feliz cuando el sol aparecía. Así es, Adriana. El desarrollo del lenguaje es un largo viaje que empieza desde el vientre materno y continúa a través de la infancia, la adolescencia e incluso después. Imagino que por eso mis padres atesoran muchos detalles de mi primera infancia, en especial mis gestos, mis balbuceos, que ahora entiendo que así se les llama a los primeros sonidos que emite un bebé. Y por supuesto, mis primeras palabras, que es un tema que resurge en cada cumpleaños. ¡Qué interesante, Evelyn! Pudimos observar cómo los dos bebés hacían uso de una serie de gestos y acciones para transmitir su interés por la canción. Inclusive, el bebé en un momento se movió al ritmo de la música y luego rió con el cuidador. Y la bebé, por otro lado, miraba atentamente a la cuidadora mover sus manos y golpeaba con su mano el suelo. Los bebés, sin usar palabras, se estaban comunicando. En este sentido, el lenguaje durante el embarazo tiene un importante valor porque estimula al bebé, quien al nacer la primera voz que identificará será la de su madre. Y eso es resultado de las interminables pláticas que tuvo la mamá con el bebé antes del parto. Y otra manera del lenguaje es el contacto físico, porque por instinto las madres se tocan el vientre para hablarle a la niña o al niño. Y los bebés reaccionan al estímulo y al calor corporal. Ahí despertamos también sus emociones. Exacto, y eso sin duda influye en la construcción de lazos afectivos como el apego, el cual es primordial en esta etapa de la vida. ¿Qué te parece si me acompañas a ver el siguiente video con preguntas de una mamá? Hola, soy mamá de Sophie. Ella tiene 2 años.
Tengo dos dudas. La primera es, ¿qué tipo de comunicación debo tener con ella? Y la segunda es, ¿cuándo debo empezar a practicar el lenguaje con ella? Las preguntas que nos plantea son más comunes de lo que parecen y hablan de la importancia de la confianza para comunicarnos en los primeros años de vida. Es increíble que los bebés alrededor de las 25 semanas de gestación, es decir, desde el vientre, se van apropiando del lenguaje. Cuando escucha el corazón de su mamá, su voz, la voz de su papá y de las personas cercanas, esa escucha le permite comenzar a procesar los sonidos y reconocer la lengua materna. ¿Y cómo pueden las madres embarazadas saber que su hija o hijo los escucha? Muy fácil. Estudios demuestran que el bebé en el vientre reacciona ante la voz de mamá o de ruidos fuertes. Hacen muecas, se les acelera el ritmo cardíaco y realizan movimientos repentinos. Mamás, papás, hablen con sus hijas e hijos en el vientre de manera amorosa y cálida. Qué importante es esto que mencionas. Pero, ¿qué sucede después del nacimiento? ¿Cómo se continúa con estas conversaciones entre los padres o cuidadores y las niñas y niños? Después de nacer, los bebés nos hablan a través de gestos, señales, movimientos del cuerpo y la cara. También intentan producir sonidos con su boca, garganta y laringe, balbuceos que irán aumentando. Por ello, es tan necesario que las madres, padres y cuidadores los miren, les canten, les platiquen mucho, les lean, les cuenten de su día, les pregunten cosas. Lo importante es conversar con ellos, prestándoles atención y mirándolos a la cara. Verán que los bebés estarán muy atentos a sus conversaciones. Después de los balbuceos, ¿qué sigue con las niñas y los niños salir creciendo, Evelyn? Empiezan a intentar decir palabras y por lo general no les entendemos. Pero aunque no les entendamos, es importante atender esas charlas como una plática muy importante. Después dirán palabras un poco más completas, así hasta que sus palabras sean más claras. Para ellos este logro es muy importante, pues cuanto más les platiquen los papás y mamás a sus bebés, más rápido aprenderán a producir sonidos y hablar. Entonces, podemos decir que el lenguaje verbal del niño pequeño es proporcional al lenguaje que escucha de sus padres. Después de todo lo que hemos aprendido, ¿no les parece que sería interesante hacer algo práctico? Les invitamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cómo les hablan a sus hijas e hijos? ¿Qué les cantan? ¿Cómo les leen? ¿Se comunican con las miradas y los gestos? Intentemos comunicarnos con los bebés, haciendo gestos exagerados con mímica, representando estados de ánimo y pueden acompañar estos momentos con música. Para profundizar el tema, veamos el siguiente video. Lo que yo utilizo para favorecer el lenguaje de mi hijo son estos libros. Estos me son muy funcionales ya que a la hora de la lectura vamos repitiendo las palabras de los objetos que aparecen en estos cuentos y a él le gustan mucho. También hago uso de estos títeres. Los títeres digitales, mediante ellos mi hijo va imitando los sonidos que realizan estos animalitos. También hemos hecho actividades faciales como inflar cachetes, el soplado de confeti, soplado de bolitas de papel, soplado de algodón. También hemos, lo que nos ha ayudado es el cantar canciones. A él le gusta mucho cantar canciones. Cuando él nos quiere pedir algo, repetimos el nombre de los objetos para que sepa que ese es el nombre correcto de lo que él quiere. Y con el uso de estas herramientas, yo he notado que mi hijo ha avanzado en cuanto a su lenguaje, en cuanto a la pronunciación de algunas palabras. ¿Qué opinas de este video, Evelyn? Son increíbles todas las estrategias de las que hacemos uso sin darnos cuenta, cuando interactuamos y jugamos con nuestro bebé, niña o niño. La mamá nos explica que ella lee cuentos a su niño, juega con títeres de dedos, juegos de soplado, cantan canciones y repiten los nombres de objetos que su niño manipula.
Todo eso ayuda al desarrollo del lenguaje. Entonces, las primeras palabras de los bebés estarán llenas de emoción. Es correcto. Escuchar a nuestro bebé pronunciar sus primeras palabras es una alegría inexplicable para el cuidador. Nos confirma que efectivamente nuestro bebé, niño o niña, nos ha escuchado y que está interesado en comunicarse con nosotros. Por otro lado, nuestra reacción al escuchar pronunciar sus primeras palabras desarrolla la confianza del bebé en sí mismo, demostrando que puede hacerlo y la importancia de expresarse con palabras. ¿Cuál fue tu primera palabra, Evelyn? La mía fue mamá. ¿En serio? ¿La mía también? En general, las primeras palabras son de 2 sílabas. Vamos a ver el siguiente video. Como podemos ver, las niñas y niños se comunican de múltiples maneras. Por ejemplo, con la risa. Como adultos cuidadores, debemos motivarlos a expresarse de todas las maneras posibles, leyendo estas formas de comunicación y respondiendo. Tienes razón, la confianza y la comunicación están estrechamente vinculadas, pero hay que evitar forzarlos a repetir palabras una y otra vez. Respetemos los procesos individuales, sus intereses y ganas de expresarse. Cada bebé es distinto y hay que atender las diversas necesidades y ritmos de cada individuo. Entonces, ¿debemos identificar y respetar cuando nuestra hija o hijo no desean establecer comunicación con otros? Sí, los adultos podemos iniciar una conversación con el bebé, niña o niño, tan solo comentando lo que está mirando, lo que se está haciendo en ese momento y mostrándose atenta a lo que hace. Es importante también hacer preguntas abiertas más allá de un simple sí o no, provocando que poco a poco fluyan sus palabras de acuerdo con su verdadero interés. Es posible que se sorprenda con las respuestas de su hija o hijo, pues ahora tiene la libertad de hablar de una manera más amplia, apropiándose de las palabras nuevas mientras relata sus experiencias. Las preguntas son un componente fundamental de la comunicación. Es esencial que los adultos aprendamos a plantear preguntas a nuestros niños, siempre en relación directa a lo que el bebé o el niño está haciendo. De esa manera le transmitimos que nos interesa conocer qué hace, qué está pensando, qué piensa hacer y que el lenguaje cumple una función. Además de las preguntas, podemos realizar comentarios, describir situaciones, emociones, objetos, acciones. ¿Dónde está, bebé? Aquí está. Abrimos, cerramos. Adriana, ¿estás bien? Le estaba mandando saludos a mi sobrino. ¿Ahora entiendes por qué me ven como loca? Siempre que hablo con él es lo mismo. Estás haciendo lo que tienes que hacer. Pues me encantó confirmar que ese instinto que a veces tenemos madres, padres y cuidadores de hablarles y comunicarnos con nuestros bebés es bueno para todas y todos. Y hoy cerraremos el programa con la cápsula del señor Cara de Papá. Hola, les habla una vez más el señor Cara de Papá y hoy les voy a platicar sobre los primeros 3 meses de recién nacido de mi hijo. Quedarme en mi casa con un bebé recién nacido los primeros 3 meses fue una aventura para mí. Cambiar pañales, descongelar la leche, dormirlo, arrullarlo, cambiar pañales, descongelar la leche, dormirlo, arrullarlo. En ese entonces la licencia de maternidad era de 43 días. La mamá de mi hijo tuvo que regresar a la oficina y gracias a mi actividad de compositor de música para teatro y músico, pude tener horarios muy flexibles para poderme dedicar a la crianza de mi hijo esos primeros meses y los siguientes 5 años.
Pareciera que un hombre no tuviera la misma habilidad de proveer ternura que una madre, pero no, en realidad todos estamos habilitados de la misma manera para proveer el mismo amor y la misma ternura que los bebés recién nacidos necesitan. Cantar canciones, arrullarlos, arroparlos, acariciarlos, darles calor, hacer cadera, porque parece que los hombres no tenemos cadera, pero sí tenemos, y aquí se puede recargar muy bien tu bebé recién nacido mientras con la otra mano le das vuelta a los frijoles. Ups. Sobre todo, algo muy importante para mí, y lo cual fue mi arma secreta, fue la carriola. Después de un día normal de dormirlo, arrullarlo, cambiar pañales, descongelar la leche, un paseo en carriola no nos caía nada mal a ninguno de los dos. Recorrimos toda la colonia y él caía al instante dormido, no solamente por cómo le cantaban ni las canciones que le cantaba, sino por el pésimo pavimentado que había en la colonia, y me paraba en cada cafecito a leer y a tomar un café mientras mi hijo dormía. Yo me acuerdo que esos días solo tenía tiempo para mi bebé y me la pasaba todo el día en pantuflas, que no está tan mal. La mamá de mi hijo se sacaba cada toma de leche un día antes y me la dejaba congelada en el refrigerador. Yo me volví experto en descongelarla, porque los bebés de esa edad tienen hambre súbitamente. De pronto todo está muy tranquilo y ¡guau! 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 Entonces casi no da tiempo de descongelar la leche. Hay que irle midiendo poco a poco el hambre al bebé para empezar a intuir que cada 4 horas van a empezar a tener hambre de inmediato. Entonces, empezar a descongelar la leche en baño María o empezar a preparar la fórmula para que cuando él empiece a tener hambre y empiece a sentir ese vacío existencial que él hasta el momento no sabe qué es, tú ya estés preparado. Cuando otras señoras en la calle me decían, ese bebé debe tener frío, les decía, no se preocupe señora, este niño nació en Noruega. Para él el frío de la Ciudad de México es pan comido. Ay, esa carriola la maneja demasiado rápido. Ese niño debe tener frío. Tápelo bien, tápelo bien. Ya le dio de comer porque yo creo que tiene hambre. Me decían todas las mamás que se me cruzaban alrededor. Porque en este mundo muchas personas creen que los hombres no podemos hacernos cargo de nuestros hijos. Yo me volví experto en mi hijo. Sabía a qué hora tenía hambre, sabía si tenía frío, sabía si le dolía la panza, porque también a mí me dolía la panza, sabía si tenía sueño, sabía si necesitaba cambiarle el pañal. Me volví tan experto porque me la pasaba 24 horas a un lado de mi hijo. Incluso mi mamá también me quería dar la lección. Ay, pero el experto en bebés soy yo. Sabía medirle la temperatura sin termómetro. Aprendí a hablar el lenguaje de las onzas. Aprendí a hablar el lenguaje de los mililitros. Aprendí toda serie de trucos para hacerle entender a todas las personas que se acercaban a mí que el bebé estaba seguro conmigo. Y el mejor truco fue darle esa seguridad a mi hijo. Otra arma secreta para mí fue aprenderme muchas canciones. A un granito de maíz, un pollito le hizo pis pis, el granito se asustó, dio un saltito y se escondió, con tierrita se tapó y en matita se convirtió. Era cantar esa canción muchísimas veces, tanto que la mamá de mi hijo se la tuvo que aprender para que ella pudiera dormir a nuestro bebé. Es imposible como papá no despertar desconfianza cuando tienes a tu cargo a un bebé recién nacido. La gente me veía raro, pero creo que es hora de demostrar que también los papás podemos ser grandes cuidadores de bebés. Después del primer mes, cuando mi hijo ya empezaba a enfocar y a definir todas las líneas que hay a su alrededor, empecé a leerle cuentos muy sencillos, cuentos que podían mostrar una línea dramática, y él los veía atento. Yo pensé que estaba haciendo algo inútil, yo pensé que esto no iba a tener ninguna consecuencia positiva. Después de mucho tiempo, entre los 6 meses y el año, mi hijo empezó a repetir todas y cada una de las palabras y las canciones que le canté en la primera época de los primeros 3 meses. Sobre todo, creo que yo me abría la posibilidad de ser un papá tierno, y tenemos el derecho y la obligación de proveer amor a nuestros hijos. También es una buena oportunidad de aprender a cocinar, y me divertí mucho vistiéndolo. ¿Qué acaso un papá no puede tener sentido de la moda y de la combinación?
a la hora de vestirnos? Un RN es todo ternura y fragilidad, justo las virtudes que se le han negado a los hombres en toda la historia. Es hora de que tomemos por asalto lo robado y criemos a nuestros bebés. Y algo muy importante, no importa que la mamá no esté, si tú estás y él reconoce tu olor, él va a estar completamente seguro, porque como buen cachorro, si tú lo alimentas, él sabe que tú eres una red de seguridad para ayudarlo a sobrevivir. Yo soy el señor Cara de Papá y me despido de ustedes. Nos vemos a la próxima. Adiós. Muchas gracias por compartirnos tus experiencias. ¡Listo! Terminamos. Pero aún nos queda mucho por seguir aprendiendo y compartiendo contigo sobre temas muy interesantes para ayudar a que tu bebé, niña o niño se desarrolle de una manera óptima. Nos vemos, Evelyn. Bye, Adriana. Hasta luego.